Vamos a seguir entonces con el último trabajo presentado en esta mesa. La presentación va a estar a cargo de Matías Merovich y se titula Las intersecciones entre escuela y familias, prácticas de educación y escolarización. Adelante, Matías. Bárbaro. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y poder compartir con ustedes algunas de los procesos, digamos, y de lo que viene siendo este proyecto de investigación que desarrollamos durante el 2019 y el 2020 en el trabajo de campo, y después seguimos durante todo el 2020 con lo que tiene que ver con la sistematización, que lo realizamos el proyecto Intersecciones entre escuelas y familias, desde el Instituto Académico de Educación Social, del Consejo de Formación y Educación. Trabajamos en conjunto con Gabriela Pérez y con Pablo Gatti y con la tutoría de Sandra Leopold. A su vez, y acá capaz que también pensando específicamente en las jornadas, una cosa específica del proyecto de investigación es que participaron también estudiantes y que parte del trayecto de optativas y elegibles de la formación tenía que ver con la participación en este proyecto. Y desde ahí participaron diferentes estudiantes ya en un grado, digamos, de avance casi de egreso de la formación, se sumaron a trabajar con nosotros. Este proyecto lo que busca se desarrolló en el marco de Pradine, de los fondos, y buscó analizar las relaciones entre las familias y las escuelas, entre las familias y la escuela, una escuela específica en un contexto educativo público de Montevideo. Algunas cosas de las cuales nosotros partíamos como supuestos, digamos, como para acercarnos, desarrollamos una metodología que tuvo que ver con ciertos cruces entre lo que tiene que ver la antropología, la etnografía y diferentes visiones educativas. Y desde ahí partíamos con que los enfoques antropológicos y de investigación educacional han tenido ciertos desarrollos que nos permitían pararnos de unos antecedentes que existen, que son bastante, que son bastante significativos, y en el sentido de que nosotros lo que intentamos desarrollar fue observaciones y también poder concurrir varias veces, ahora vamos a ver un poco el desarrollo metodológico, pero poder llegar a ciertos desarrollos no etnográficos específicos, pero sí acercarnos en ciertas cosas a unas características etnográficas en la investigación que hacíamos. A su vez partíamos de que los desarrollos y las relaciones entre la educación social y las escuelas y el formato escolar han venido teniendo ciertas interacciones y avances que nos permiten a nosotros desde la formación en educación social. Lo que hicimos fue acercarnos a los modos de hacer de una escuela y desde ahí poder generar un diálogo con un diseño que fue flexible, entre otras cosas porque comenzamos el trabajo de campo en el 2019, previo a la pandemia, y luego con el desarrollo de todo lo que tuvo que ver con la emergencia sanitaria, tuvimos que hacer algunas modificaciones, pero mantuvimos, digamos, el trabajo de campo igualmente en esas características específicas. Partíamos de que, ¿por qué nos interesaba pensar cómo se relacionaba la escuela con las familias? Porque creíamos que en eso había algo de los derechos y las responsabilidades que tenía que ver con el proceso de escolarización de los niños, niñas y adolescentes, que tenía mucha relación en cómo se desarrollaban esos procesos educativos y sobre todo de escolarización, que dependía y tenía bastante relación en cómo las escuelas también se podían vincular con las familias y qué lugares encontraban las familias para participar en las escuelas o en el desarrollo de algunas cosas específicas, ¿no?, de lo escolar. El trabajo de campo, tuvo dos partes. La primera parte lo que hicimos fue con el grupo de estudiantes tener diferentes instancias de observación. En total tuvimos más de 20 instancias de observación, algunas de espacios más cotidianos, salidas y entradas de la escuela, otros de espacios del desarrollo, digamos, del cotidiano, del diario, de las 4 horas de escuela, sobre todo en la mañana trabajamos. Ahí veíamos lo que iba pasando en el cotidiano y después también tuvimos observaciones de instancias de asambleas de familias
y de los festejos, digamos, de cierre de año. Eso fue una primera etapa y luego de ahí construimos como la necesidad de ir a tener una segunda etapa con entrevistas más en profundidad a algunos actores y actrices significativas de la escuela, sobre todo maestras y personal de servicio, digamos, que trabaja en la escuela. De este desarrollo, lo que queríamos como traer hoy más específicamente, tenía que ver con algunos de los hallazgos que encontramos. Y desde ahí, en primer lugar, nosotros nos posicionamos como tratar de ver, por un lado, las representaciones que tenían tanto la escuela como los niños y niñas, que también, eso no lo dije, trabajamos además en la segunda parte del proyecto con actividades con niños y niñas de cuarto, quinto y sexto de escuela, donde le preguntábamos sobre las representaciones que tenían sobre las familias y también sobre cómo se daba para ellos y para ellas las relaciones entre las familias, entre sus familias y la escuela. Y alguna de las cosas sobre las representaciones que encontramos fue, en primer lugar, que cuando hablamos de relaciones, hay algo entre las familias y la escuela, hay algo que nosotros no tuvimos en cuenta, pero que nos apareció, era que esas relaciones mayoritariamente tenían que ver con mujeres que se relacionaban, porque en realidad en la puerta de la escuela, cuando íbamos a observar, lo que mayoritariamente veíamos eran maestras que eran mujeres en su mayoría y familias que iban a buscar a los chiquilinos o que entraban en relación con las maestras, que también la mayoría de las referentes eran también mujeres, tías, madres, etc. Para la escuela, la familia en su conjunto así amplio en realidad tiene más que ver con un referente familiar específico. Y a su vez, por otro lado, a diferencia de esto, para los niños y niñas, las familias encarnan núcleos de convivencia, de afecto y consanguinidad, pero no todos al mismo tiempo. Hay una cosa que nos llamó la atención es que los niños y las niñas tienen como un concepto bastante amplio de familias en su constitución, en quién forma parte y también en las tareas que desarrollan. Desde la perspectiva de los niños y las niñas, el conflicto y lo problemático aparecen como aspectos centrales en lo que tiene que ver con cómo se relaciona la escuela con las familias. Es decir, para ellos y para ellas, cuando entra en contacto la escuela con la familia, cuando hay algo de lo problemático que se posiciona. Pero desde ahí, en todos los casos, en todas las entrevistas y en todas las actividades, lo que decían tanto las maestras como los niños y niñas es que ese contacto siempre tiene que ver con el intento por resolver los conflictos. Hay una cosa que nos pareció interesante, es que la mayoría de los niños reconocen en gran medida esto, de cómo hay un carácter, si bien indicativo, y eso aparece sobre todo en los trabajos que nosotros veíamos de antecedentes, en el trabajo de Doncelot aparece muy, muy fuerte, de cómo la escuela muchas veces tiene una relación muy indicativa con las familias, es decir, de marcar constantemente hacia dónde ir, pero lo que traían los niños, y esto nos llamó la atención y nos pareció un hallazgo significativo, es que había también afecto y había como ellos reconocían la intención por cierto bien común, de alguna manera, ¿no? Por generar el bien común en esa relación con las familias. En cuanto a las interacciones, lo primero que constatamos, que parece obvio, pero nos pareció importante rescatarlo, es que existen diversas formas de interacción. Es decir, hay modos en los cuales las familias y la escuela se relacionan. No es que no hay dos ámbitos totalmente herméticos que en ningún momento entran en contacto. Hay diversas formas de interacción y es una interacción que más bien tiene que ver con lo cotidiano. Y hay una forma de vínculo entre la escuela y la familia que implica un actuar en conjunto y adquiere determinados formatos según también en qué momentos del año y ante qué situaciones específicas. Y acá una cosa que nos pareció interesante es pensar dentro de los hallazgos cómo, por un lado, para la escuela, un tipo de situaciones son las que tienen que ver más con las dificultades, con lo problemático, con ciertos emergentes particulares, y son esas situaciones donde de repente la escuela presta más atención, quedando un poco como en una nebulosa aquellas situaciones que no irrumpen en el cotidiano y que se dan como más de forma flexible o con intercambios quizás con menos notoriedad.
En cuanto a las interacciones y en relación a esto, una cosa que encontramos es que no existe una estructuración demasiado grande de cuándo se dan las relaciones. Es decir, como que, sobre todo en lo que tiene que ver con los tiempos y los espacios, no hay una delimitación demasiado estructurada, sino que la escuela va haciendo lugar a los requerimientos de la familia en el mientras tanto, ¿no? Mientras va pudiendo, mientras se está dando una clase, la maestra se pone en la puerta del salón y con un ojo mira al grupo y con el otro habla y presta atención a la madre o a la tía o a quien vino de la familia. Entonces hay como esta idea de simultaneidad nos parecía como a tener en cuenta. En cuanto a las temáticas, lo que más se trabaja tiene que ver con ciertas ideas de práctica de crianza, ¿no? Donde la escuela acá de nuevo trabaja entre lo afectivo y lo indicativo de forma bastante notoria, intentando generar cierto reparto de responsabilidades. Y bueno, de ahí como un poco estos son los hallazgos más importantes que creíamos tener, como de poder caracterizar estos vínculos y las interacciones entre las familias y la escuela. Ciertas conclusiones que pudimos extraer es que en primer lugar todas las personas que tuvimos contacto ven una necesidad explícita y manifiesta en que los procesos de escolarización tengan que ver con la interacción entre la familia y la escuela, es decir, que la escuela ve que es necesario que las familias participen y a su vez las familias ven necesario participar en las escuelas. Y desde acá vemos que hay como una posibilidad conservada, llamábamos, que es algo que trae Cerletti, y veíamos como una cosa que nos parecía es que en esto, si la familia no estaba, una cosa que nos decían, sobre todo las maestras, es que si la familia no estaba, no es que la escuela deje de hacer, pero sí ve un poco restringidas sus posibilidades. Y por último, en lo relevado no aparecen como ciertas ideas, sobre todo en relación al deber ser, y una cosa que nos pareció súper interesante es que la escuela se plantea desde lo circunstancial, desde lo específico y desde cómo ir intentando resolver caso a caso, situación a situación, y no desde un deber ser más asociado a lo moral o a la normalidad, digamos. Todas las visiones entendieron que las prácticas y la interrelación entre la familia y las escuelas son necesarias, y nosotros entendíamos que además de esa necesariedad lo que aparece es como cierta idea de prácticas híbridas, en el sentido de que acumulan lo histórico pero también proyectan ciertas cosas hacia el porvenir. Y por último, estas prácticas las entendimos desde un lugar de prácticas no formalizadas, en el sentido de que, sobre todo relacionado a esto que yo decía del mientras tanto. Entonces, como la mayoría de las veces, mientras la escuela sigue su funcionamiento, hace lugar a la participación de las familias. Por último, nada más para ahí sumar las estudiantes que participaron, los docentes y la tutoría de Sandra Leopold. Muchas gracias.